Muy buenos días a los que no he saludado. Quiero agradecer al Señor por habernos permitido llegar hasta Los Ángeles y estar con los ángeles, junto con los santos. Gracias a Dios porque estamos en familia. Llegamos a la familia porque somos familia de Dios. Estamos en la tierra del papá. Siempre cuando voy a otra nación, les digo de esta manera a los hermanos: yo estoy en la tierra mía, porque es la tierra de mi papá. Todo lo que es de mi papá es mío. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, y el Padre le dio a Cristo todas las naciones. Le dijo: pídeme y te daré como herencia las naciones. Y el Señor no se dejó estar y le pidió las naciones. Y ahora las comparte con nosotros. Somos coherederos con Él. Así que Los Ángeles es tierra de mi papá también. ¿No? Bien, yo quisiera en estos días poder compartir con ustedes, especialmente hoy día, con más calma, respecto del fundamento de Dios para la Iglesia, fundamento de Dios, de su mismo propósito. Es muy importante que conozcamos el eterno propósito de Dios. Nosotros siempre, cuando oramos, le decimos a Dios: muéstranos tu voluntad. Y es una buena oración, Jesús lo enseñó, ¿no es cierto? Tenemos que pedir que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo. Pero aquí en la tierra la voluntad de Dios difiere un poco del cielo, no en su fondo sino en su forma, porque en el cielo ya se hace la voluntad de Dios. Y aquí en la tierra se comenzó haciendo la voluntad de Dios, pero el hombre se separó de la voluntad de Dios. Y entonces Dios tuvo que realizar algunas cosas para abrir el camino al hombre para que pueda volver a su voluntad. Y esto entonces incluye una serie de cosas que Dios ha tenido que hacer y que nosotros tenemos que conocer para saber hacia dónde tenemos que ir, qué pasos tenemos que dar. Hay dos cosas fundamentales que Dios quiere hacer en este tiempo. Una es dar a conocer lo que realmente es su reino, como lo hizo Jesús cuando vino. Yo quisiera que abrieran sus escrituras en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Esto para sentar la base de lo que vamos a hablar. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos a orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, queremos decirte que estamos aquí reunidos con un propósito fundamental:
Hemos reconocido tu nombre, hemos abierto nuestros labios para alabarte, pero en este momento también queremos que el Espíritu Santo traiga tu palabra a nuestras vidas. Por eso te decimos, Espíritu Santo, aquí estamos presentes como tú estás presente. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón a ti para que nos reveles con mucha la palabra de Dios, la verdad de Dios. Tú eres el Espíritu de verdad que nos puede guiar a toda verdad. Si necesitas remover en nosotros cosas que no te sirven, pues hazlo, Espíritu Santo. No queremos caminar en virtud de ninguna tradición, de ninguna cosa que haya condicionado nuestra mente. Queremos marchar de acuerdo a la voluntad del Padre. Por tanto, te rogamos que por favor puedas actuar libremente, a pesar de la resistencia de nuestra naturaleza. Obra, Espíritu Santo. Te damos plena libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Estos dos versículos que hemos leído nos hablan de un tiempo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ustedes saben que Dios tiene tiempos. Dentro de su propósito eterno, Dios tiene sus tiempos. La eternidad no la podemos definir porque es eternidad, pero dentro de esa eternidad, Dios ha fijado un tiempo para nosotros. Nosotros sí somos limitados, por eso tenemos días, minutos, horas, pero para Dios todo eso es una partícula de la eternidad. Y en medio del desarrollo de su propósito aquí en la tierra, Dios fijó tiempos. Cuando el hombre se perdió, se fue de sus manos, Dios fijó un tiempo. Y Jesús aquí lo señala: el tiempo se ha cumplido. O sea, ya se acabó un tiempo. Se acabó el tiempo en que aquí en el mundo se hacía lo que quería. Llegó el tiempo. ¿Cuál tiempo? El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios ha llegado. Y ustedes tienen que hacer una sola cosa: creer en el evangelio de ese reino. Jesús entonces vino aquí a este mundo para traer la revelación del gobierno de Dios, las buenas noticias. La primera cosa que tenemos que decir entonces en este momento es que Jesucristo es la revelación de Dios. Jesucristo es la revelación de Dios. Ese es nuestro primer punto. Jesucristo es la revelación de Dios. Muchas veces nos preguntamos cuál sería el objetivo de que Cristo viniera aquí a la tierra. Pues este es uno de los puntos básicos. Él vino para revelar a Dios. Vino para comunicar la voluntad de Dios. Vino para mostrar lo que había en el corazón de Dios. Ustedes recuerdan que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pablo señala a Adán
que fue creado por Dios, que fue hecho de la tierra y fue soplado en él soplo de vida, lo señala como el primer Adán. Y a Jesucristo, Pablo lo señala como el segundo Adán. En el primer Adán, Dios depositó toda confianza porque lo hizo a su imagen y semejanza. En el segundo Adán, Dios también depositó toda su confianza porque venía realmente a depositar en la tierra, o más bien a mostrar a los hombres lo que era la voluntad del Padre, que un día se perdió con el hombre. Jesucristo, el Hijo de Dios, es la revelación de Dios. ¿Y cómo podemos entender esto de que es la revelación de Dios? Es la palabra. En Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todos los que hemos pasado por la escuela sabemos lo que es el verbo, ¿no es cierto? El verbo es algo que indica acción. Una oración sin un verbo no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Porque el verbo le pone la acción. Ahora, cuando el verbo es puesto aquí, ¿no? En este significado, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo, como la revelación de Dios, es el verbo de Dios, es decir, lo que le da sentido a la acción de Dios en la tierra. El verbo es la palabra de Dios, para todos los hombres, para todos los tiempos. En el versículo 9 de este mismo capítulo 1 de Juan dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz verdadera. Habían otras luces, sí, siempre han habido otras luces, pero la luz verdadera venía con Jesucristo. Siempre han habido voladeros de luces. Y lamentablemente muchos se entusiasman con los voladeros de luces, pero Jesús dijo: yo soy la luz. Él lo declaró enfáticamente. Ahora, en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, Hebreos 1, 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto lo sabemos nosotros, que Dios habló muchas veces a través de toda la historia y también de muchas maneras, tratando de comunicarse con el hombre, pero fue difícil. Y la manera más audaz, la manera más gloriosa, la manera más clara de Dios hablando al hombre fue trayendo a Jesucristo. Entonces, a Jesucristo se lo llama el Verbo. Y esto es tremendo, el Verbo. Fíjense ustedes, ahora vamos a volver a Juan, al capítulo 1, y vamos a leer el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una palabra
o la palabra siendo encarnada. ¿Ustedes han visto alguna vez a una palabra andando? Es medio raro decir, ¿no es cierto?, una palabra andando. Pero Jesús, eso era la palabra de Dios andando, hecha carne. Era la revelación de Dios, eso era. Ahora, evidentemente que cuando decimos que Jesucristo es el Hijo de Dios y es la revelación de Dios, es la palabra de Dios, quizás todavía no nos quede muy claro, pero ustedes tienen que saber que la palabra es el elemento clave de comunicación entre nosotros mismos. Si yo me quisiera comunicar con ustedes, no tenemos otro medio que la palabra. Por más que nos sentemos frente a frente y estemos sentados frente a frente todo el día, si no nos hablamos, no nos comunicamos, ni nos conocemos. ¿No es verdad? Cuando una pareja se pone de novio y comienzan a conocerse, no pueden estar mirándose todo el día y moviendo la cabeza. Tiene que haber comunicación. Y la comunicación no meramente es una conversación. La comunicación tiene que ver con comunicar las motivaciones, lo que hay adentro, porque nosotros como hombres somos muy dados a ser de doble personalidad, de doble ánimo, a mostrar una imagen por fuera y a hacer otra cosa por dentro. Pero la comunicación tiene mucho que ver con lo que nosotros sacamos de adentro. Es decir, cómo nos podemos mostrar. Es una mentira decir que uno conoce a alguien cuando lo ha visto. Tenemos esa costumbre también de decir, ¿conoce a tal persona? Ah, sí lo conozco. Y no lo conocemos nada, lo hemos visto. Sabemos dónde vive, sabemos dónde trabaja. Inclusive podemos estar con él o con ella varias horas en el día, algún tiempo durante el día, pero no le conocemos. ¿Cuándo conocemos a una persona? Cuando nos comunicamos. Y lo más terrible de todo, ¿saben ustedes que hay matrimonios que no se conocen? Hay padres que no conocen a sus hijos, ni hijos que conocen a sus padres. Porque no hay comunicación. Lo más terrible de todo es que hay muchos que creen conocer a Dios y no lo conocen. Si ustedes van por ahí y le preguntan a cualquiera, ¿usted conoce a Dios? Claro, yo creo en Dios. Yo creo a pies juntas en Dios. Pero no le conoce a Dios. Jesucristo, cuando vino aquí, vino a enseñar la voluntad del Padre y reveló la verdad por sus palabras. El elemento que él usó para comunicar vida fue el habla. Ustedes recuerdan que él en una oportunidad se refirió a este hecho en el capítulo 6, versículo 63, dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué era la palabra que Jesús hablaba?
era vida, ¿no es cierto? Comunicaba vida, porque la palabra es la espada del Espíritu, pero no cualquier palabra, la palabra es Cristo. Fíjense ustedes que al venir Jesús se produjo algo muy importante. Jesús no vino para establecer una serie de conceptos entre los hombres y a establecer una serie de declaraciones de fe, sino que Él vino a comunicar la voluntad del Padre y a decir con su vida y con sus palabras, esto es lo que el Padre quiere. Pero curiosamente, cuando Él enseñó, no dijo, miren, el Padre dice así, así, no, sino simplemente enseñó lo que tenía que enseñar. Vamos a ir a Juan capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 44 hasta el 50. Y dice así, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Qué curioso, ¿no? El que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en el que me envió. Y el que me ve, no me ve. ¿No? Y el que me ve, no me ve a mí, sino ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Fíjense ustedes, ¿quién le juzga? La palabra que he hablado, él ya le juzgará en el día postrero. Porque yo, y aquí está lo tremendo, ¿no? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Pueden darse cuenta ustedes de un factor tremendo aquí. Y es que Jesucristo estaba completamente impregnado, empapado de la voluntad del Padre. Ni siquiera se atribuyó el derecho a usar sus propias palabras, sino que dice, yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y no solo eso, sino cómo tengo que hablarlo. ¿Les parece a ustedes que es como mucho? El Padre no solo le dice lo que tiene que decir, sino cómo lo tiene que decir. Aquí hay algo muy serio, que quiero que lo capten muy bien. El Padre envió a Jesús para comunicarnos su voluntad. Pero no le dijo, mira, arréglatelas como puedes y hazlo como quieras. No. Estableció el cómo también. ¿Cómo? Muy bien. El cómo se manifestó empezando del pesebre. Jesús vino, se hizo hombre. Y no se hizo hombre así nomás.
Se hizo hombre con características bastante humildes, bastante pobre, y se desarrolló como hombre. Ustedes saben que se cuenta la historia de Jesús en los primeros días de Jesús hasta la presentación de Jesús. Después no se habla de Jesús sino hasta los 12 años. A los 12 años Jesús fue con José y María a Jerusalén a adorar, y cuando van volviéndose a casa, José y María se dan cuenta que Jesús no iba con ellos. Jesús tenía 12 años. A los 12 años, ustedes saben lo que quiere hacer un niño. Por lo menos cuando yo tenía 12 años quería jugar nomás. Eso era en mi interés, ¿no? Todo niño a esa edad evidentemente tiene sus intereses en entretención, distraerse. Así que José y María se volvieron a la ciudad, seguramente fueron a dar una vuelta a la Plaza de Armas, a ver si estaba jugando allí con los otros niños, porque lo más fácil cuando se pierde un niño es ir a verlo donde están los demás, ¿no? Pero cuando llegaron a la plaza no encontraron a Jesús. Se fueron al templo y allí estaba Jesús al medio de esos caballeros con el cabello blanco, de esos caballeros muy serios, en medio de ellos. María dice: ¿dónde te habías metido? Dice: ¿qué tienes conmigo? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar? Pues bien, tiene 12 años. De ahí no se habla de Jesús sino hasta los 30 años. Entre los 12 y los 30 años se han tejido muchas historias, falsas por supuesto, respecto de Cristo. ¿Qué hizo Jesús en todos esos años? Algunos han dicho que se fue a la China, que se fue allá al Asia, que se fue al África, que aprendió en la India, en fin. Todas historias que no tienen ninguna base. ¿Pero qué hizo Jesús en 18 años? Que no se habla de él. ¿Sabe lo que hizo? Estaba en la escuela del cómo de Dios. Jesús venía para revelar la voluntad del Padre a los hombres. Y escúchenme esto, hermano, la voluntad del Padre a los hombres no se revela con bla bla, se revela con la vida. ¿Y qué hizo Jesús entonces? Vivió, simplemente vivió. ¿Cómo lo conocían a Jesús? Lo conocían como el hijo del carpintero, no lo conocían así. Mira que no es ese el hijo del carpintero de José. ¿Por qué? Porque se había hecho conocer por esas características que eran muy naturales. Pero se han dado cuenta ustedes que nadie, absolutamente nadie, tenía que decir de Jesús algo negativo. Podían decir: es el hijo del carpintero, ¿qué se puede esperar de Galilea? Pero de Jesús no pudieron decir nada. ¿Por qué? Porque sencillamente Él vivió como hijo de Dios. Sentó la base. Así se vive como hijo de Dios. En familia, en obediencia, en sujeción, en orden, hasta que cumplió los 30 años. Entonces comienza su ministerio y comienza a comunicar las palabras. Por eso él dijo: el tiempo se ha cumplido. Ya está sentada la base, ahora puedo hablar.
y ahora puedo hablar. Y cuando él comienza a hablar, sus palabras tienen un sentido tremendo. Yo no sé si ustedes ahora van a ir captando el resto de la historia, ¿no? Cuando él empezó a hablar, sus palabras tenían tal fuerza, aunque la gente no lo entendía, pero sabía que algo había dentro, que algo había en él. Y decían, este no habla como los escribas y fariseos, este tiene algo, tiene autoridad. De los fariseos podían decir, bueno, estos hablan pero no viven, estos no hacen, no practican, son duros. Pero de Jesús no podían decir eso. Fíjense ustedes que Jesús hablaba más duro que los fariseos. Pero sin embargo, sus palabras no sonaban como la de los fariseos. ¿Por qué? Porque había vida, espíritu y vida. Cuando Jesús abrió su boca, no solo comunicó palabras, sino comunicó vida. Sigamos. Jesús, para desarrollar la voluntad, el propósito de Dios, ¿cómo Jesús se comunicó con estos hombres? ¿No? ¿Cómo se comunicó con estos hombres? Fue a través de la palabra. Pero ¿cuál fue la forma que usó para llamarlos? Se acercó a unos pescadores y sin mayores explicaciones les dice, vengan en pos de mí que yo los haré pescadores de hombres. Ustedes se pueden imaginar lo que pasó por la mente de esos hombres. Medio raro, ¿no? Decirle a un pescador de pescado que va a pescar hombres. Imagínense todo lo que le pasa por la cabeza, ¿no? Yo creo que, sinceramente, no entendieron nada. Pero cuando Jesús les dijo, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres, dice los evangelios que dejando las redes le siguieron. Si alguien les hubiera preguntado en ese momento, ¿y ustedes qué hacen? ¿Por qué dejaron las redes? Sencillamente porque vamos a ser pescadores de hombres. ¿Y qué significa eso? No sabemos ni jota. Pero Jesús lo dijo. Y vamos tras él. Un día Jesús se para frente a Leví, a Mateo, lo conocemos como Mateo, el que cobraba impuestos. Y ahí estaba en su trabajo. Jesús se paró frente a él y le da un tremendo sermón de una palabra. Sígueme. Nada más. ¿Y ustedes creen que Jesús quedaba ahí? Sígueme, por favor. Por favor, sígueme. No, le dijo, sígueme, se dio media vuelta y se fue. El problema no quedaba con Jesús. El problema quedaba con Mateo. Y dice también que dejándolo todo le siguió. Si en ese momento llega el jefe de Mateo y le dice, Mateo, ¿a dónde vas? Voy a seguir a Jesús. Seguir a Jesús. ¿Pero cómo? ¿Para qué? ¿Qué significa? Mira, no sé nada. Lo único que sé es que él me dijo, sígueme y le sigo. ¿Qué había en Jesús? ¿Qué pretendía él? Si no le daba ninguna explicación tampoco, ¿no? A nosotros se nos ocurre que tenemos que darle 20.000 explicaciones a la gente. Pero Jesús no le da explicaciones a nadie.
¿Saben por qué? Porque él estaba imponiendo la autoridad del reino de Dios. Y él quería probar si eso daba resultado o no. Y le daba resultado, ¿no? Evidentemente la gente lo siguió. Ahora, cuando le siguieron, recién él comenzó a enseñarles. No sé si les habla algo a ustedes esto. Escúchenme bien, hermanos. ¿Cuántas veces hemos querido enseñarle a la gente sin que primero siga a Jesús? ¿Y cuál es el resultado? Gente más caprichosa. Jesús se aseguró bien de eso. Y más encima, después que lo seguía, le seguía diciendo, y el que quiera venir en pos de mí, tiene que tomar su cruz y seguirme. Y más adelante, un poquito más allá, y el que quiera seguir, sígame. Como que Jesús no se entusiasmaba, ¿no? Como nosotros nos entusiasmamos. Porque, ¿qué era lo que pretendía Jesús? Pretendía comunicar la revelación del Padre a estos 12 hombres. En otras palabras, quería comunicarles su propia vida, porque su vida era la manifestación del reino de Dios. El reino de Dios no es un concepto, el reino de Dios no es una doctrina, el reino de Dios es manifestación de un estilo de vida, es gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios, la única manera de verlo, de descubrirlo, es a través de la vivencia. Y a eso Jesús vino, a mostrar una vivencia de cómo se vive y se hace la voluntad del Padre en el cielo. Por eso cuando les enseñó a los discípulos, les dijo, díganle así al Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cómo? Se hace en el cielo, así también se ha hecha en la tierra. Por supuesto que tú y yo se lo dijimos muchas veces al Padre como papagayo, ¿no es cierto? ¿Quién de nosotros no oró el Padre Nuestro? ¿Cuántas veces le dijiste, venga a tu reino, pero nunca lo aceptaste, al reino de Dios? Y aún hoy día, cuando su reino quiere establecerse en tu vida, todavía hay tiritones, ¿no es cierto? Todavía existen tiritones. Porque nuestra naturaleza humana se resiste a aceptar el gobierno de Dios. Se resiste. Jesús sabía que cuando le estaba comunicando a los discípulos su voluntad, o sea, la voluntad del Padre, había resistencia en ellos. Y aún más, Jesús sabía que cuando Él les estaba hablando de la voluntad del Padre, los discípulos estaban pensando en otra cosa. Estaban pensando con una mentalidad política. Lo único que ellos tenían en su cabeza era ¿cuándo iremos a ser salvos del yugo romano? Y a Jesús lo veían de esa manera, como un libertador tipo Moisés, ¿no? Que los podía librar del yugo de Roma, como Moisés sacó al pueblo de Egipto. Pero a pesar de eso, Jesús seguía enseñando, porque al fin y al cabo, Jesús confió enteramente
en la obra posterior del Espíritu Santo. Él sabía que iba a llegar el momento en que ellos lo iban a entender. Y fíjense ustedes que no tenemos otra fuente original y fidedigna de información acerca de Jesús aparte de los apóstoles. En Juan capítulo 17, versículo 8, dice Jesús, vamos a leer el 7 también. Ahora han conocido, refiriéndose a sus discípulos, que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿A quiénes Jesús transmitió la voluntad del Padre? ¿A quiénes se dio a conocer? Fue a los 12. Es la fuente fidedigna que tenemos. Ahora, podemos saber también que aparte de los apóstoles no existe otra información fidedigna. La historia secular puede contar muchas cosas, pero no conoció a Jesús. Ya les dije lo que es la comunicación. Jesús se dio a conocer a los discípulos. Mucha gente escuchó a Jesús, pero no conoció a Jesús. Les voy a llevar a un relato de la alimentación de los 5.000. Fíjense ustedes que en ese día no habían 5.000, habían como 15 o 20.000. Porque cuando se habla de los 5.000 se habla de los hombres, sin contar las mujeres y los niños, y generalmente hay más mujeres, ¿no es cierto? Y más niños. Así que deben haber sido unos 15 o 20.000. Ese día Jesús vio tanta gente que le dio lástima de la gente. Hizo muchas cosas, sanó enfermos y hizo un milagro, multiplicó los panes y los peces. Todo el mundo sabe de eso. Pues bien, Jesús pudo haber dicho, qué importante líder que soy, ¿no? Miren la multitud que tengo acá. Pero a él no le importaba mucho eso. Tuvo lástima de la gente y después que se terminó la jornada esa, se fue a descansar y la gente lo siguió. Y le dijeron, maestro, ¿dónde estabas? Te andábamos buscando. Y él le dijo, ¿pero por qué me buscáis? Ustedes no me buscan porque vieron la señal de Dios, sino me buscan porque tienen la guatita llena. Les gustó comer pancito y el pescado, ¿no es cierto? Les gustó ver los milagros. Pues bien, ahora les voy a decir esto. Ustedes se acuerdan de Moisés en el desierto, les dijo, ¿no? Entonces, le dicen sí, nos acordamos. Ahora, le dice, ¿saben una cosa? En el desierto Dios tuvo que usar el pan del cielo para darle al pueblo, ¿no es cierto?, llamado el maná. Pero ahora les voy a decir una cosa, yo soy el pan que descendió del cielo. Y el que me come a mí nunca más tendrá hambre. Y el que de mí bebe jamás tendrá sed. Claro, la gente lo miraba a Jesús y decía, ¿cómo lo comemos a este? ¿No?
no somos caníbales. Pero Jesús seguía hablando, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Lo que en otras palabras Jesús les quería comunicar era lo siguiente: si ustedes realmente quieren saciar su vida, van a tener que renunciar a su propia vida y comenzar a vivir de la manera que yo vivo. Esas eran las palabras que Jesús les decía. Comer de Él era justamente empezar a vivir al estilo de Él. Cuando Jesús les habló todo esto, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Se fueron. Se quedaron los 12. Y a los 12 tienen que preguntarle, ¿y ustedes quieren irse también? Pueden irse. ¿Y ustedes creen que Jesús salió a la siga de la gente que se iba? Esperen un momento, podemos arreglar esta cosa, no es para tanto. Vamos a alivianar el mensaje, vamos a restarle un poco de peso para que se queden. No. Jesús los miró como se iban, se quedó muy tranquilo. Si nosotros hubiésemos estado allí, hubiéramos dicho, qué falta de amor la de Jesús. Y todavía hubiéramos confirmado más eso cuando le dice a los 12, y ustedes también quieren irse. Como que los estaba invitando a que se fueran. ¿Qué pretendía Jesús? ¿Sabe cuál era la pretensión de Jesús? Establecer la voluntad de Dios. A veces cuando uno comparte algo de Dios con alguna persona, dice, mire, estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Yo muchas veces he tenido que decir, ¿sabe una cosa? Yo no busco que esté de acuerdo conmigo. Porque Jesús no vino a buscar el acuerdo de los hombres, todo lo contrario, vino a buscar el desacuerdo. ¿Saben por qué? Porque hay una cosa muy clara que ya se había dicho por Isaías. Dios lo dijo, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Así que de hecho la voluntad de Dios no tiene nada que ver con la nuestra. Se fue la gente, quedaron los 12, y cuando Jesús le dice, ¿quieren irse ustedes también? Le dicen, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna. Y hemos conocido y hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ah, dice Jesús, eso quería escuchar yo. Eso quería saber. Hemos conocido y hemos creído. Pero ¿y el resto? ¿Los 20.000? ¿Vieron a Jesús? Claro, lo vieron. ¿Escucharon a Jesús? Lo escucharon. ¿Y qué pasó con ellos? No le conocieron ni le creyeron. Pero fíjense, a pesar de que ellos declararon esto, Jesús sabía que ni le conocían ni le creían. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús los mandó a los discípulos de 2 en 2? Y le dijo, van a ir y van a hacer de esta y esta manera. Y después volvieron y dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Pero a los pocos días después quisieron echar un demonio de un muchacho y no pudieron. Y Jesús tuvo que reprenderlos y decirle, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes?
Los discípulos en realidad no entendían muchas cosas, pero Jesús confió plenamente en la obra posterior del Espíritu Santo para recordar, enseñar, revelar y guiar a los discípulos a toda la verdad. Entonces, vamos a parar un poco ahora quedando en esta situación. Jesús es la palabra de Dios, la palabra es el elemento clave que Él usó para comunicarse con los hombres, pero esa palabra tenía un fondo, un contenido de vida, y la vida estaba radicada en su propio estilo de vivir, obedeciendo al Padre. Y el único canal que Él eligió para comunicar su verdad fueron 12 hombres, en los cuales depositó su palabra, su enseñanza, pero confió en la obra posterior del Espíritu Santo. Vamos a dejar hasta aquí ahora. Vamos a descansar unos minutos para retomar luego esto del fundamento de Dios y seguir viendo esta verdad. Aleluya. Hay una canción que dice: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. No sé si la conocen, pero si no la conocen, está en la Biblia, en el capítulo 8 de Juan. Versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Si el Hijo libertare, realmente libre sois, porque el Hijo es la verdad y la verdad os libertará. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Si el Hijo libertare, realmente libre sois, porque el Hijo es la verdad y la verdad os libertará. Es la verdad y la verdad os libertará. Bien, vamos a continuar. Dijimos que el Señor Jesucristo confió en la obra posterior del Espíritu Santo respecto de sus discípulos y respecto de lo que vendría después de los discípulos que estuvieron con Él. Vamos a abrir en Juan 14. En Juan 14, versículo 26. Aquí Jesús declara lo que Él confiaba en la obra del Espíritu Santo. Dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En el capítulo 16, versículo 12,
al 15 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto Jesús lo declara dando a entender que Él confiaba plenamente en lo que el Espíritu Santo ordenara al Padre. Ahora, esto nos da una pauta en la siguiente cosa. Es imposible entender, primero, quién es el Señor, y segundo, la voluntad del Señor, si no actúa en nosotros el Espíritu Santo. Si no hay una obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y aquí tenemos el ejemplo. Jesús sabía que los discípulos no entendían, pero sí sabía que el día que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, entonces iban a entender todas las cosas que Él les había enseñado. Y aún más, el Espíritu Santo les iba a revelar lo que faltaba. Porque Él les dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Esto vamos a volverlo a tocar más adelante, pero ya tenemos sentada una base. Es imposible entender los principios de Dios, digamos, entenderlos en la vida, porque podemos entenderlos quizás intelectualmente, pero entenderlo aquí en la vida es difícil si no media la obra del Espíritu Santo. Bien, veamos un poco la responsabilidad de los 12 discípulos de Jesús. Estamos hablando sobre el fundamento de Dios. La responsabilidad de los 12, después de la resurrección de Jesús, Él ordenó a los apóstoles a que una vez recibido el Espíritu Santo hicieran discípulos a todas las naciones. Ustedes recuerdan, y si no lo recuerdan, en los primeros versículos del capítulo 1 de los Hechos, Jesús le dice a los discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que hayan recibido el poder de lo alto. Entonces me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En Mateo 28, del 18 al 20, Jesús les dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por esa razón, en esa base, ustedes pueden ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado a ustedes. Ahora, todo esto es muy importante. Ustedes se han dado cuenta también que este versículo se ha usado mucho. El Señor dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa tremenda, se habla mucho de esa promesa, pero infelizmente se habla poco del por qué se dio esa promesa. Jesús no dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo porque sí nomás. ¿Por qué dijo que iba a estar? Si ustedes van y hacen discípulos y hacen lo que yo les mando, yo voy a estar. Pero si no hacen lo que yo les mando, no se crean ustedes que yo voy a respaldar cualquier cosa.
¿Ustedes creen que el Señor respalda cualquier cosa que hagamos? No. Todo aquello que no está dentro de los principios que Él ha establecido van a tener mucho de la carne, pero poco de Dios. Pero aquello que realmente está determinado por Dios, que está orientado en sus principios, aunque nos parezca a veces frío, nos parezca duro, nos parezca cualquier cosa, Dios está allí, porque eso es lo que Él desea. A Jesús muchas veces lo encontraron duro, lo encontraron de diferentes maneras. Pero una cosa sabía Jesús, que el Padre estaba respaldándolo. Él lo dijo más de una vez: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Eso es importante que nosotros lleguemos a experimentarlo en nuestra vida. ¿Le estamos dando complacencia al Padre? Si es así, vamos a llegar a escuchar su voz en nosotros. Y si le estamos dando complacencia, no solo vamos a sentir paz en nuestro corazón, sino que vamos a ver el fruto de lo que Él nos ha mandado hacer. ¿Cuál fue entonces la responsabilidad de los 12? Primero, recibir el poder de lo alto, ser llenos del Espíritu. ¿Les parece importante eso? Y si no les parece importante eso, creo que otra cosa no tiene mucha importancia, ¿no? Porque si no partimos de la base, esto es fundamento de Dios. Ese es fundamento de Dios. No podemos ponernos a hacer absolutamente nada sin tener el poder de Dios. Porque las cosas que hagamos no van a estar basadas en el Señor, sino en nuestras capacidades. Y eso es limitado. Tenemos que ser investidos del poder de lo alto. Es el fundamento de Dios. Porque fíjense ustedes que el reino de Dios tiene que ver con la nueva naturaleza de vida que el Señor nos da. La nueva vida.